Bienvenidos a nuestra capilla comunitaria. Es un privilegio poder reunirnos este día como trabajadores, docentes, hermanos en Cristo para adorar al Señor y escuchar de su palabra. La Biblia nos dice en el Salmo 122:1: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Que este tiempo fortalezca nuestra fe, nuestro compromiso con Dios y que nos permita crecer juntos en su gracia. Así que vamos a orar todos puestos de pie, por favor, y entregar en las manos del Señor este tiempo tan especial. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana porque tú nos permites ver la luz de un nuevo día y de decirte muchas gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a nuestro trabajo, a nuestro destino y poder hacer cumplir nuestras metas del día. Gracias, mi Señor. También consuela los corazones, Señor, de cada uno los que pasamos pruebas, pero entregamos en tus manos este tiempo tan especial de poder adorarte. En tu nombre oramos. Amén. Si nos pueden acompañar con sus palmas. Danzaré, yo nací para alabarte, cantaré, danzaré, celebraré ante ti, danzaré, danzaré, viviré para alabarte, cantaré, danzaré, celebraré ante ti, danzaré, danzaré, yo nací para alabarte, cantaré, danzaré, celebraré ante ti, danzaré. Proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad.
bendecimos tu nombre. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas el lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. En ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe
¿por qué tan serio? Vea al que está a la par y dele una sonrisa, porque estamos en una capilla comunitaria donde venimos a reunirnos, a tener una comunidad, pero también venimos a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? No se sienta tan serio, hoy me van a decir algo. No, creo que es maravilloso el poder reunirnos acá. Yo quiero hoy hablar acerca de la oración en tiempos de dificultad. Hay un verso que siempre lo llevo enfrente porque muchas veces a través del ministerio, a través de estudios e incluso en el afán de hacer ministerio, nos volvemos muy activistas, pero nos olvidamos de que tenemos la oración. Y el Salmo 50:15 siempre lo llevo yo ahí guardadito porque a veces entre tanto activismo se nos olvida, pero dice, en la Nueva Traducción Viviente dice: luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Entonces yo veo algunas cosas acá, ¿verdad? Que el Señor siempre quiere que nosotros lo estemos invocando, que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las pruebas, porque el cristiano no está alejado de los problemas, no está alejado de las circunstancias, sino que estamos en el mundo y vivimos aflicciones. Nuestro Señor siempre nos decía en su palabra, ¿verdad? En el mundo van a tener aflicciones, van a tener tribulaciones. Y a veces nosotros caminamos y decimos estoy solo. He escuchado muchas veces cuando uno como cristiano, como pastor, cuando está pasando momentos difíciles, decimos me siento solo. ¿A quién voy a acudir? ¿A quién voy a ir? Y muchas veces ahí está la oración, es de abrir nuestros labios y poderle decir, Señor, aquí estamos. Charles Spurgeon decía: la oración es el refugio del alma en el día de la aflicción. Y a veces estamos pasando momentos difíciles y decimos nos cuesta por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, incluso por la atmósfera que a veces nos invade en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de los momentos difíciles. Hace algunos años recuerdo que me dio una enfermedad un poco rara que se llamaba acalasia. Y pues yo estaba preocupado, angustiado, porque usted sabe que a mí me gusta comer, pero ese problema es que el esófago se arruina, se descompone y ya no pasa alimento. Entonces lo que más me gustaba hacer ya no lo podía hacer, ¿verdad? Que era comer. Y a veces uno en ese momento lo que dice es me voy a morir. Yo recuerdo que le empecé a decir a mi esposa: tengo ahí el servicio funerario, te encargo a mis hijas. Y no, uno se pone dramático en esos momentos, ¿verdad? Y recuerdo que llega un amigo pastor y me dice: Carlos, pero oremos. Y nunca olvido a don Pablo Cibulca, que cuando le conté que estabas enfermo: Carlos, ¿has orado? Y callé. No pude decirle nada a don Pablo por esa situación, ¿verdad? Pero yo quiero que veamos algunas cosas que suceden a través de cómo la oración cambia el entorno cuando estamos en dificultad. Y es que en la dificultad la oración nos acerca a Dios. El salmista decía en el Salmo 34, en el verso 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y es interesante, pero cuando nosotros a veces estamos en el éxito, todo va bien, a veces es cuando menos oramos. Pero algo bien importante es que el Señor marca en su palabra que su cercanía es en todo tiempo y está cercano en medio de que nos sintamos quebrantados, en medio de que nos sintamos tristes, afligidos, atribulados por alguna situación económica, familiar, incluso matrimonial. Incluso a veces por los hijos, ¿verdad? Los que tenemos hijos pequeños pues nos afligimos cuando están enfermos, y los que ya tienen hijos grandes, aun cuando ya estén casados y todo, pues padres siempre se sigue siendo, aun cuando ya sean grandes y tengan su propia familia. Pero el Señor lo que nos habla es de que Él está cercano.
La prueba no nos debe de alejar del Señor. La prueba o la dificultad nos debe de llevar a estar cercanos, a saber que tenemos un Dios que quiere escucharnos, que Él entiende nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras preocupaciones. El Señor no nos dice, bueno, se va a arreglar el problema mañana, pero algo que Él quiere es que dependamos de Él. Y eso es importante porque cuando vemos el ejemplo en 1 Samuel 1:10 de Ana era una mujer que estaba amargada, estaba atribulada, estaba angustiada porque no podía tener hijos. Pero me llama la atención que ella dice el verso 10 que con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Dios no te dice que cuando ores no puedas, no, yo soy fuerte. No, hermanos, los hombres también lloran. Todos lloramos y a veces nos hacemos los fuertes por nuestra posición, por las situaciones, por la cultura incluso. Pero una de las cosas que produce la dificultad es llevarnos a estar cerca del Señor. Ana tenía una petición delante del Señor y llegó con angustia y dice que comenzó a orar al Señor. Y Ana convirtió su dolor en oración y esa oración se convirtió en un milagro. Se convirtió en que después de orar y clamar vino un Samuel, vino un hijo que ella incluso se lo dedicó al Señor, ¿verdad? Y es importante que no permitamos que la dificultad nos aleje de Dios, sino más bien que nos acerque a Dios. En una ocasión, recuerdo, aquí en esta área, truena mucho, por cierto. Hace algunas semanas cayó un trueno muy fuerte y quemó varios equipos, ¿verdad? Pero recuerdo yo que estaba aquí y de repente mi hija estaba jugando y de repente cae un trueno y se apagó todo, hermanos. Todo se apagó, pero lo que más nos asustó fue el trueno. No sé quiénes estaban acá porque fue un sábado. Pero mi hija cuando escuchó el trueno estaba jugando y ¿saben qué fue lo que hizo? Salió corriendo. ¿Y a quién fue? Papi, tengo miedo. Y fue conmigo. Y muchas veces nosotros, lo que el Señor quiere es eso. Cuando viene dificultad, cuando vienen situaciones a nuestras vidas que no estamos preparados, Él quiere que nos acerquemos a Él. Y eso me impactó mucho porque a veces ahí están los hijos, ahí está el papá, pero el trueno provocó que ella saliera corriendo. Papi, tengo miedo. Y me fue a abrazar. No, mija, todo va a estar bien. Y eso es lo que Dios nos está diciendo, que la dificultad no nos debe de alejar de Él. La dificultad nos debe de llevar a estar cerca de Él, a buscarlo. Y otra cosa importante es que la dificultad provoca que nuestra oración en medio de la dificultad cambie nuestra perspectiva de cómo nosotros vemos las cosas. A veces es difícil cuando no estamos orando, pero decimos, Señor, pero el problema sigue, pero la circunstancia no cambia. Y el Señor siempre tiene una palabra para una situación que nosotros vivimos. A veces yo me preguntaba en medio de la enfermedad, ¿por qué a mí me tocó la enfermedad? Porque me recuerdo que el doctor me decía, mire, lo que le dio a usted le da 1 en 1.000.000. ¿Y por qué me dio? Y me dijo, porque se sacó la lotería, me dijo. Y a veces los doctores le dicen eso a uno y pues uno dice, bueno, gracias Señor por lo que me pasó. Pero es importante ver que en Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7, que es una carta que habla de cómo ver las situaciones difíciles en gozo, en confianza en el Señor. Y el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia en medio de circunstancias que él vivía. Y me gustó mucho la Nueva Traducción Viviente porque en Filipenses 4, 6 al 7 dice, no se preocupen por nada. Y esta ecuación me gustó mucho. ¿Y por qué hablo de ecuación? Porque me gustan los números, pero esta ecuación me gustó porque dice, no se preocupen por nada. En cambio, dice, oren por todo. Y es impresionante porque el apóstol Pablo dice, miren, no se preocupen. Todos tenemos dificultades, todos tenemos situaciones difíciles, pero no se afanen, no estén preocupados, cambien eso por orar en todo tiempo. Y eso es importante porque es parte de la ecuación para cambiar la perspectiva en medio de la dificultad. Y a veces no oramos, a veces decimos, no, ¿para qué voy a orar por esto? Incluso cuando decía oren por todo, hay muchos, incluso aquí hay jóvenes. ¿Cuántos solteros hay acá?
Bueno, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo sí oré por mi esposa. Ay, ¿para qué voy a orar por él, verdad? Si ya tiene, le gusta a otra. No, usted ore. Y parecieran circunstancias, pareciera que esas cosas no son importantes, pero son decisiones para toda la vida. Y por eso es clave. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos entristecen cuando no pasan. Pero el apóstol Pablo dice: cambien su preocupación, oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan. Eso es parte de esa ecuación. No solamente cambiar nuestro afán, nuestra angustia, sino orar por todo. A veces solo oramos por la comida, pero no, oremos por todo y digámosle. El Señor nos está diciendo: yo quiero escucharte, yo quiero que me digas lo que tú necesitas. O sea, Él ya sabe de lo que tenemos necesidad, dice su palabra en el libro de Mateo. Pero Él quiere que se lo digamos, como un papá. Yo tengo 3 hijas y yo sé lo que necesitan, pero qué lindo es cuando una hija: papi, yo quiero esto. Ya lo sabía. Y eso es importante porque uno se siente bien. Pero aquí hay algo poderoso, porque dice: y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Aún en medio de las dificultades, Él sigue obrando en nuestras vidas, sigue obrando en un proceso de salud, sigue obrando en nuestra economía, sigue obrando en el ministerio. Aunque hayan cosas que no se hayan resueltas, tú dale gracias, porque tal vez hoy hay situaciones que no se han arreglado, pero ¿cuántas el Señor te ha ayudado? Seguramente muchas. Y hay algo aquí importante en el verso 7, porque dice: viene como el Señor, una angustia con la que comienza el verso, en el verso 7 la transforma en una perspectiva diferente. Porque si nosotros hacemos esta ecuación, vamos a tener un resultado, y es el verso 7. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Y va a venir algo: la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, qué maravilloso es saber que en medio de la dificultad, la oración nos va a servir para cambiar la perspectiva de cómo estamos viendo las cosas. Y vamos a tener como resultado no solamente el acercamiento a nuestro Dios, sino también, en vez de estar angustiados y atribulados, va a venir esa paz. Hay otra versión que dice: esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que va a cubrir nuestros corazones y nuestras mentes. El apóstol Pablo, en medio de las circunstancias que vivía cuando escribe la carta a los filipenses, algo que está diciendo es: yo he cambiado estos momentos difíciles, la cárcel, lo que me está pasando, en tener paz. Y lo que yo estoy viviendo, ustedes también lo pueden experimentar. Y eso es algo maravilloso, porque la oración no siempre va a cambiar las circunstancias, pero sí va a cambiar aquel que está orando. Y eso es importante, porque las circunstancias a veces no se van, pero uno es transformado, empieza a recibir esa paz. Y tenemos el mayor ejemplo de Jesús en el Getsemaní. Y es interesante, porque en Lucas 22:44 dice la Biblia que Jesús llegó angustiado al huerto. Pero Él verdaderamente llegó angustiado, pero salió fortalecido. ¿Para qué? Para ir a la cruz. Yo creo que nadie de los que está acá de repente ha sudado gotas de sangre, pero el nivel extremo llegó a su cuerpo, el nivel emocional que estaba viviendo traspasó todos esos límites. Y muchas veces nosotros somos traspasados por las pruebas, por las dificultades, por las emociones. Y tal vez hemos vivido ese Getsemaní, pero Jesús salió de ahí preparado. ¿Para qué? Para la cruz. Y muchas veces en la oración vamos a salir fortalecidos. La circunstancia no va a cambiar, pero vamos a estar preparados para poder enfrentarlos. Me llamó la atención lo que decía John Stott, porque él decía: la oración no es un intento de doblegar la voluntad de Dios, sino de alinearnos con ella. Y a veces esto es tremendo, porque a veces nosotros queremos doblegar la voluntad de Dios, pero realmente lo que Dios quiere es alinearnos a ella. Y por eso la Biblia, el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Todas las cosas nos van a ayudar para el bien. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Entonces, la oración no solamente nos va a acercar a Dios en medio de la dificultad, sino también nos va a cambiar la perspectiva de las cosas. Le digo esto porque muchas veces tenemos miedos.
En una ocasión yo me recuerdo que iba en un vuelo y no sé por qué me dio en ese momento, dije voy a ir al sanitario. Y fui al sanitario. Y en el sanitario, hermanos, entramos en una turbulencia, hermanos. Yo me movía en el sanitario. Yo dije, ¿qué está pasando? Pero escucho que el piloto empieza a decir, no, tranquilos, estamos pasando por una zona de turbulencia, esté todo bien. Y yo dije, yo tengo miedo, pero él está confiado porque confía en los instrumentos que tiene ese avión. Y muchas veces nosotros al que tenemos es a Dios, es el que nos escucha, y es ahí donde el Señor también quiere que nosotros cambiemos la perspectiva en medio de las circunstancias. Dios no te está diciendo, no quiero que no llores, no quiero que sientas, no. Hay que expresar esas emociones, pero qué maravilloso es poderlo hacer cuando estamos a través de la oración, hermanos. Yo creo que el Señor quiere que volvamos a la oración, que no la descuidemos, porque a veces incluso perdemos la paciencia porque hemos dejado la oración. La oración fue parte del ministerio de Jesús, y creo que los que están también preparándose para ministros, para pastores o servir en cualquier lugar, la oración debe de ser algo que debemos de practicar. Pero no solamente en la dificultad la oración nos acerca, no solamente en la dificultad el Señor cambia nuestra perspectiva de las situaciones, sino en la dificultad la oración desata el poder de Dios. Y eso es maravilloso porque cuando vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? En Hechos capítulo 12, verso 5, dice la Biblia que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Por él. Y no solamente el Señor nos está invitando a que oremos individualmente, sino también nos invita a que podamos ser una comunidad, que podamos orar constantemente. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros no estamos pasando una circunstancia, pero alguien más de la comunidad está pasando una situación difícil. Y a veces pues nosotros no podemos hacer nada porque somos humanos, pero sí podemos nosotros orar. Mientras el apóstol Pedro, a causa de predicar el evangelio, estaba preso, y él estaba ahí, había una iglesia, dice la palabra de Dios, que oraba no de vez en cuando, sino dice la Biblia que oraba sin cesar, constantemente. Y es tremendo porque mientras la iglesia estaba orando, Dios envió un ángel para abrir las puertas de la prisión. Y eso es lo que ocurre cuando también nosotros oramos en comunidad, en conjunto. ¿Por qué? Porque tal vez yo no es un milagro que quiero para mí, pero sí va a haber un milagro para alguien. ¿Cuántas necesidades hay que puedan tener otros hermanos? Yo agradezco mucho a algunos de ustedes que a veces me dicen, Carlos, por favor, mantente orando. Y yo cuando les digo, bueno, ¿puedo ponerlo en el grupo de intercesión? Pues ahí lo ponemos en el grupo de intercesión de la iglesia, porque clamamos y después recibimos la respuesta de Dios, o Dios cambió la situación. Pero cuando nosotros oramos, el poder de Dios se va a manifestar. Hace algunos días iba entrando a un lugar donde yo vi que había una puerta. Y dije, bueno, ¿cómo se abre la puerta? Y cuando me acerco, la puerta se abre. Y tenía un sensor, ¿verdad? Y yo entro. Pues así es la oración. Cuando nos acercamos nosotros al Señor, inmediatamente se va a abrir una puerta. La misma palabra de Dios dice que nos acerquemos al Señor confiadamente, al trono de esa gracia. Ahí donde vamos a recibir el perfecto auxilio, donde vamos a recibir la respuesta a lo que pedimos. Y por eso cuando yo veía eso dije, wow, alguien me abrió la puerta. No, era un sensor que abre la puerta. Pero así sucede cuando nos acercamos a Dios. Esa puerta se abre para estar en comunión con el Señor. Y no solamente vemos que en la oración nos acerca al Señor, que cambia nuestra perspectiva. Vemos el poder de Dios manifestado a través de la oración, pero también la oración va a producir en nosotros, en medio de la dificultad, esperanza. Y el apóstol Pablo lo mencionó en el libro de Romanos. Él decía en Romanos 5, 3, 4, decía algo.
también nos gloriamos. El apóstol Pablo decía, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce algo. Y produce no solo paciencia, no solo esa paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. Y eso es importante porque en medio de la oración, aunque tengamos dificultades, se van a ir desarrollando frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y es por eso que a mí me gusta mucho el libro de Daniel, porque yo puedo ver a alguien que aún en medio de circunstancias difíciles pudo tener paciencia y perseverancia. Yo no sé, tal vez muchos de los que están acá han pedido una respuesta a algo. Incluso tal vez hay alguien que de repente esté impaciente porque no sabe qué hacer para tomar alguna decisión ministerial, personal, familiar. Pero en medio de todas esas circunstancias, cuando nos acercamos en oración, va a venir esa paciencia, va a venir esa perseverancia para poder esperar en el Señor. A veces buscamos argumentos humanos, depender de personas, pero no, a través de la oración, cosas que el Señor va a mover. Es impactante ver cómo en Daniel capítulo 6, verso 10, siempre en la Nueva Traducción Viviente, ocurre algo que le pasa a Daniel. Usted conoce esta historia. Pero dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado un edicto, o se había firmado una ley para que nadie pudiera adorar a otro Dios que no fuera al rey, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba no una vez ni dos, sino oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Y esto es importante, porque cuando viene la dificultad, como que le bajamos la intensidad a nuestra petición. Y yo te digo esto, algo que yo aprendí hace mucho tiempo y que llevo, es este verso de Gálatas 6, verso 9. Porque la Biblia dice que no nos cansemos de hacer lo bueno, porque a su tiempo, si no desfallecemos, si no nos cansamos, vamos a cosecharlo. Y a veces bajamos nuestra intensidad porque de repente has sido vituperado, porque has sido afligido, porque tienes una preocupación o una enfermedad. Pero tú sigue orando. No le bajes tu intensidad a la oración, sino que más bien síguelo haciendo, no una vez ni 2 veces, sino 3 veces. ¿Y qué fue lo que ocurrió al final de todo esto? ¿Qué experimentó Daniel? Fue metido en un foso de leones, pero ahí, en medio de ese foso de leones, hambrientos por supuesto, vio el poder de Dios, pero también se manifestó esa confianza y perseverancia que él tuvo. Perseverancia en la oración, confianza en el Señor, y al final Dios lo libró de esa prueba. Al final, pues no olvidemos lo que hoy el Señor quiere dejarnos, que en medio de la dificultad, Dios, a través de la oración, nos acercamos a Dios. Que la dificultad y orando cambia nuestra perspectiva. Que no solamente la dificultad, sino la oración desata el poder de Dios. Y otra cosa, que en medio de la dificultad la oración produce esperanza y perseverancia. Y quiero dejar este texto que usted lo lleve, porque también ha sido otro de mis textos cuando hay momentos difíciles o cuando tenemos temores. El Salmo 34:4 dice: oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Oré al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. El mensaje es que podamos mantenernos en oración en los tiempos de dificultad, porque a veces es ahí donde nos cuesta, pero el Señor está cercano a nosotros, a los quebrantados de corazón, a los afligidos, atribulados o a aquellos que tienen una necesidad de diferente tipo. Así que, ¿qué tal si oramos, hermanos, y damos gracias a Dios? Padre, queremos agradecerte en esta mañana por tu palabra, porque
Tu palabra nos enseña, Señor bendito, que la oración nos va a mantener cerca de ti. Vamos a ver tu poder manifestado. Vamos a poder tener confianza y perseverancia en lo que hacemos, Señor. Y que tenemos a un Dios que está cercano a todos aquellos que tal vez hemos pasado o estamos pasando situaciones difíciles. Pero que hoy, Señor, también tengamos el compromiso que cuando venga la dificultad nos acerquemos a ti confiadamente, al trono de la gracia, donde no somos echados fuera, sino donde somos recibidos, abrazados y escuchados. Bendice a cada uno de los que están acá. Gracias por esta capilla comunitaria y gracias, Señor, porque en medio de las circunstancias tú siempre eres fiel. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Qué privilegio que podamos tener este tiempo aquí en CETECA. La verdad es que yo que vengo de fuera, uno es privilegiado de tener estos tiempos de capilla. No en todas las organizaciones y en todas las empresas está. Así que hoy el equipo administrativo sacó sus mejores galas. No sé si lo notaron, ¿verdad? Mis hermanos de taller. Sí. Los que están en casa no lo pueden ver, pero mis hermanos de taller sacaron el tacuche por ustedes. Se pusieron súper guapos para recibirlos y cada uno, ¿verdad? Ver a nuestros compañeros aquí en su rol de cómo sirven en la iglesia es una bendición, ¿verdad? Vimos a Sergio, lo vemos sirviendo en caja, pero de repente nos sorprende que canta, que toca el piano, una Marcela ahí cantando a todo pulmón, Evelyn, hermana Ingrid, así que es de verdad una bendición de Dios. Y queremos cerrar esta capilla con un detalle muy especial. Sé que cuando ingresaron les dieron algo ahí para intercambiarlo, así que como dijo el pastor Carlos, gracias por esa palabra tan linda, ¿verdad? Y porque nos insta a buscar del Señor en todo momento a través de la oración. Así que no se vaya sin cambiar ese regalito que le dieron ahorita, porque solo se puede cambiar ahorita, ¿verdad? Así que Dios los bendiga y que sea una semana de bendición y que puedan terminarla con bendición y en victoria. Amén.